Bien, chicos, les hablaba de la nariz, que es una estructura que se encuentra en la parte medial del rostro y que va a permitir el ingreso del aire a lo que es el aparato respiratorio por medio de sus estructuras. Formado anteriormente por el hueso nasal, continuado por lo que es el fibrocartílago para lo que es la punta nasal, va a dar inicio a dos orificios por el cual va a ingresar el aire a través de los canales olfatorios o fosas nasales. Estas fosas nasales están formadas en la parte superior por lo que es los cornetes nasales y además de eso va a estar continuándose por un conducto en la región posterior para dar inicio a lo que es la rinofaringe. Ahora, la nariz está formada por una mucosa que va a recubrir todo este conducto nasal a través de un epitelio del tipo ciliado. Por lo tanto, este epitelio de tipo ciliado que recubre a la estructura de la nariz va a cubrir también a 4 senos que se forman dentro del interior, denominado senos paranasales. Ahora, estos conductos denominados lagrimales que van a estar en la región superior de la nariz y que van a tener una relación con lo que son las glándulas lagrimales a nivel del ojo, van a estar formadas gracias a una conducción que se va a dar en los senos paranasales. Por eso a veces cuando aspiramos algún aroma, por ejemplo la cebolla, se activa lo que es la glándula lacrimal porque a través de esos conductos llega un estímulo a la glándula, un estímulo olfativo que activa la secreción de lágrimas y por eso empezamos a lo que es lagrimear, ¿no? A derramar lágrimas o nuestros ojos se ponen aguados. ¿Cuál es la función de la nariz? Primero vamos a tener la función de calentar. Permite que el aire que ingrese del exterior en nuestro organismo se pueda generar un calor más o menos tibio y evita ese dolor nasal cuando ingrese el aire. La segunda función es humectar y filtrar el aire inspirado a través de los folículos filosos a nivel nasal y las glándulas sudoríparas que están dentro del tejido epitelial que recubre las fosas nasales, se permite hidratar el aire y que no genere un proceso de resequedad a nivel de los canales nasales. Por otra parte, al estar recubierto y tener bastante terminación nerviosa en el epitelio que recubre la nariz, vamos a percibir los estímulos olfatorios. Y obviamente, estas son cámaras de resonancia para el habla. Si estas cámaras se obstruyen, nuestra voz se modifica y no tiene la misma claridad. La segunda estructura por debajo de la nariz se denomina faringe. La faringe es parte del tubo digestivo alto, pero también permite una función en lo que es el sistema respiratorio, puesto que permite la unión entre lo que es la cavidad nasal y la cavidad bucal. Este es un conducto que va a permitir que la glotis funcione como una válvula cuando uno ingiere alimentos. Entonces, la parte superior de la faringe va a ser un medio de conexión de la cavidad nasal con la cavidad bucal.
¿Alguna vez les ha debido suceder que cuando están tomando un líquido y se atoran porque ha habido una contracción del epiglotis en ese momento, todo lo que estaban consumiendo por la boca sale por la nariz? Eso se debe a que existe esta conexión entre la boca y la nariz gracias a esta porción inicial de la faringe. Ahora, la faringe va a tener va a permitir una relación con lo que son las adenoides y las amígdalas, las cuales van a destruir cualquier partícula que ingrese o va a generar un medio para atrapar aquellas partículas que puedan generar alguna infección en nuestro cuerpo. ¿Cómo las va a atrapar? A través de lo que es la secreción o mucus. Por eso cuando uno se enferma de las amígdalas, estas se inflaman y empiezan a secretar y nosotros botamos mediante la expectoración flemas, ¿no es cierto? Eso se da gracias a su respuesta inmunitaria de las amígdalas. Como les había dicho, la faringe va a cumplir dos funciones. La primera de deglución, cuando el epiglotis se abre o cierra en lo que es el proceso de alimentación y de lo que es la degustación del alimento. Y también va a tener una función respiratoria porque va a conducir el aire hacia vías inferiores que ingresen después de la inhalación a través de la nariz. Ahora, es importante rescatar que cuando la epiglotis a nivel de lo que es la faringe se contrae y relaja, también genera un estímulo sobre las cuerdas vocales. ¿Para qué? Para que ingrese una porción de aire y se genere el sonido de la voz. La segunda estructura que hay que reconocer dentro del aparato respiratorio es la laringe. La laringe es un tubo de conducción de aire, en la cual se van a encontrar destinadas las cuerdas vocales. Va a estar formada por lo que es el tejido cartilaginoso de manera tubular y se va a encontrar situada en la parte anterior del cuello. Es un órgano móvil, pues va a generar lo que es la respuesta de la fonación, la voz y la deglución. Cuando decimos que es un órgano móvil es porque va a generar contracción y relajación de las fibras de las cuerdas vocales. Esta vibración va a generar un acto móvil para transferir de manera vibratoria el sonido de nuestra voz. Aproximadamente esta estructura va a medir 45 centímetros en los hombres y 45 milímetros en los varones, que más o menos son 4.5 centímetros, y 36 milímetros en la mujer, que son 3.6 centímetros. Entonces, el tamaño de esta estructura no es muy larga. Como les había dicho, está formado por cartílago, que va a tener la forma de un libro y que en el varón se va a hipertrofiar. Por eso en el varón es muy fácil de reconocer y en la jerga o en el vocabulario común se lo conoce como bocado de Adán o manzana de Adán, ¿no es cierto? Está hipertrofiada la laringe en el sexo masculino. Esa hipertrofia que se genera en el sexo masculino permite que el hombre tenga una voz más gruesa y más definida. Lo contrario en la mujer, ¿no? Que es un poco más aguda y tenue. Ahora, esta laringe va a poseer en la parte interna unos pliegues por debajo de lo que son las cuerdas bucales.
Y obviamente está cubierta con un epitelio ciliado que tiene dos finalidades. Por una parte, la finalidad de proteger todo el conducto laringeo y por otra parte, humidificar el aire cuando ingresa a este segmento. Por debajo de la laringe ya vamos a encontrar una estructura más definida, con menos elementos histológicos, denominado tráquea. Este es un tubo aproximadamente de 3 centímetros y está constituida por cartílagos en forma de anillo. Está compuesta obviamente por tejido epitelial que recubre el interior de esta estructura y músculo liso. Va a poseer glándulas propias que van a permitir secretar el mucus o secreción traqueal. Esta estructura en la parte inferior se va a dividir en dos conductos para dar origen a los bronquios, los cuales van a estar también formadas por anillos cartilaginosos. Estos bronquios, al dividirse, van a ir a armar lo que es una red o árbol a nivel de cada pulmón, ya sea izquierdo y derecho. Como ustedes pueden observar en la imagen, el bronquio derecho es más corto, grueso y vertical que el izquierdo. ¿No? Aquí tenemos el bronquio derecho. Como ustedes pueden ver, su rama es más corta, es un poquito más vertical y un poquito más grueso, más ancho. En cambio, el bronquio izquierdo va a ser más largo, más inclinado y más angosto. La división inferior de lo que es la tráquea, en la parte media de donde se dividen los dos bronquios, se denomina carina traqueal. Como decía, los bronquios, a su vez, también se van a dividir en ramas, como hemos visto en la imagen. Estos bronquios se van a dividir en ramas, cada uno. Y estas ramas también se van a dividir en forma primaria y secundaria, que va a dar origen a los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos son los que van a estar infectados en lo que es la masa pulmonar y se van a conectar con los alveolos pulmonares. Los bronquios van a estar cubiertos por un epitelio especializado que va a permitir que la función respiratoria pueda desarrollarse de manera correcta. Todos los bronquios en sus ramas primarias y secundarias van a estar envueltas o rodeadas por vasos sanguíneos, en este caso capilares, en los cuales se va a producir el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. Obviamente, estos van a permitir la conexión del aparato respiratorio con el aparato circulatorio para generar el intercambio de gases. La estructura más pequeña con la que se comunican los bronquios se denominan alveolos. Los alveolos son las unidades funcionales y estructurales del pulmón. En esta estructura, las redes capilares venosas y arteriales van a generar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, el alveolo pulmonar va a contener el oxígeno y los capilares arteriales van a recoger ese oxígeno para transmitirlo en el flujo sanguíneo arterial. Y también va a recoger de lo que son los capilares venosos, el dióxido de carbono los va a contener y en el proceso de expiración los va a eliminar de nuestro cuerpo. Bien, los pulmones son órganos de tejido viscoelástico que van a cambiar su forma cuando se contraigan y se expandan. Son tejido
Es un tejido que tiene una característica esponjosa. Como ustedes pueden ver en la imagen, no es simétrico, tiene una forma asimétrica y se va a encontrar en la parte alta del tórax y dispuesta en los dos semicuerpos de manera lateral, pues van a existir un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Estos pulmones que se encuentran en la región torácica alta van a estar divididos por una línea media denominada mediastino, que es para que el corazón ubique este segmento. Ahora, es importante reconocer que el pulmón está cubierto por 3 membranas que van a proteger su estructura denominadas pleuras. Entonces, vamos a tener lo que es una pleura visceral que va a recubrir o que va a estar pegada netamente al pulmón, que acá la estoy pintando de celeste. Después de lo que es la pleura visceral, vamos a tener una pleura torácica. Voy a pintarla de otro color. Que va a ser la pleura que se va a unir con lo que es la caja torácica alta. Y en la parte inferior vamos a tener la pleura del diafragma, que está aquí pintada con verde. Ahora, la capa externa de los pulmones, la que va a permitir fijarse con el tórax, recibe el nombre de pleura torácica. Esta se va a dividir en considerando 3 regiones: pleura costal, pleura diafragmática y pleura mediastínica. Ahora, la pleura que cubría netamente al pulmón, denominada pleura visceral, va a tener entre el espacio de la pleura visceral y la pleura torácica un líquido que va a permitir el deslizamiento entre las dos pleuras y que trabaja a nivel de lo que es la lubricación de este espacio para generar un deslizamiento natural en el proceso respiratorio. Si hablamos estructuralmente del pulmón, vamos a observar que este va a tener diferente presentación entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. El pulmón derecho va a estar dividida por lo que son 2 fisuras. Estas 2 fisuras van a llevar el siguiente nombre. Vamos a tener una fisura horizontal en el pulmón derecho y una fisura oblicua. No sé si se puede observar bien. Y en el pulmón izquierdo vamos a tener simplemente una fisura oblicua. Esto va a dar origen a tener lóbulos. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo denominado lóbulo medio y lo que es el lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo va a tener solamente 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Por debajo de lo que es el diafragma, habíamos visto una pleura o tejido miofacial que va a ser un músculo que va a permitir trabajar el proceso de la respiración junto con los músculos intercostales, ¿no? Cuando yo les he hecho colocar la mano por debajo del esternón, lo que he querido es que traten de percibir el movimiento de la pleura diafragmática. Ahora, esta pleura diafragmática o tejido facial miofragmático va a permitir que nuestro tórax por debajo del pulmón genere una forma de cavidad o bóveda
para la región abdominal. La función del diafragma es separar lo que es la caja torácica alta con la región abdominal. Va a trabajar como un tejido medial que evita este contacto con ambas cavidades. Si hacemos un pequeño resumen, vamos a decir que el sistema respiratorio es un sistema de conducción que va a estar compuesto por fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquioles, en los cuales va a suceder un proceso denominado intercambio gaseoso a nivel de lo que es el ingreso del aire de la atmósfera por los conductos y la llegada hacia lo que son los sacos alveolares donde se procede al intercambio respiratorio. Por lo tanto, si hacemos un poquito de organización de estas estructuras, vamos a identificar que existen vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las vías superiores van a estar formadas por las siguientes estructuras: nariz, boca y faringe. Y las vías aéreas inferiores van a estar formadas por la laringe, la tráquea y los... Obviamente, si hablamos de bronquios, vamos a tener en su terminación final lo que son los alveolos pulmonares. Los movimientos respiratorios que hemos visto de inspiración y expiración se van a dar gracias a la movilidad de los tejidos de la caja torácica. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar en cuanto a huesos, de lo que es el esternón, la columna vertebral y las costillas. Y obviamente se incluye lo que es la clavícula. Y si hablamos de músculos, vamos a hablar de los músculos pectorales, vamos a hablar también de lo que es el ancho, la espalda y lo que es el diafragma. Este proceso mecánico se va a dar en la inspiración y en la expiración. Cuando ingresa el aire, ustedes han podido percibir que el diafragma baja y las costillas y el esternón suben, lo que permite generar un espacio para que el pulmón se insufle a su capacidad máxima. Y cuando los pulmones recobran nuevamente su volumen, el diafragma que ha subido vuelve a descender y las costillas nuevamente se unen entre sus espacios intercostales. Cuando nosotros estamos en reposo, por lo general consumimos medio litro de aire en cada inspiración. Pero si hacemos ejercicio o actividad física o estamos bajo una situación de alerta o de miedo, nuestra caja torácica puede consumir o puede ingresar en su interior de 3 a 4 litros de aire. Existen alteraciones en el ritmo respiratorio. Estas alteraciones que se dan en el ritmo respiratorio se van a hacer formas inusuales. Una de estas es la tos, que es una respiración brusca, ruidosa, que va a contener el aire en los pulmones, pero que va a generar una irritación de las vías superiores, generando un trastorno nervioso y gástrico, por el cual la epiglotis se contrae y genera una situación de tos, que es una respiración brusca, no se olvide. También vamos a tener lo que es el estornudo, que es una irritación que se da a nivel de las mucosas nasales, que produce una expiración forzada. Otra alteración de las formas respiratorias es el hipo, que es una contracción involuntaria del músculo diafragmático. No es que están creciendo cuando les da hipo, ¿no es cierto? Como dicen
antiguamente, sino que el diafragma va a generar contracciones involuntarias que van a hacer que la laringe cierre la epiglotis durante la inspiración. El bostezo está relacionado con lo que es el sueño y el aburrimiento. Y esta va a generar una forma de aumento de oxígeno a nivel sanguíneo y a nivel cerebral, alterando o aumentando el ritmo cardíaco de manera momentánea. Dentro de las enfermedades respiratorias que tenemos con más frecuencia, vamos a tener lo que son en las vías aéreas superiores, lo que es el asma, perdón, en las vías aéreas inferiores, lo que es el asma. Vamos a tener también afecciones que van a ser dadas por agentes virales o bacteriales, que van a ir generando, por ejemplo, la neumonía, que es una infección aguda que va a afectar lentamente a los alvéolos pulmonares y que van a ocasionar muchas veces un cuadro más evolucionado denominado bronconeumonía cuando afecta a los bronquiolos y a los alvéolos. Por lo general es una patología que si no es tratada termina con la vida de un paciente. Luego la común, que es parte de nuestra cultura, que es la tuberculosis pulmonar, que esta enfermedad es causada por un bacilo de Koch, que se propaga en el ambiente a través del estornudo. Esta, por ejemplo, es una patología muy frecuente del occidente de nuestro país. Lo que les decía hace un momento, el asma bronquial, que pertenece a patologías de la vía aérea inferior, en la cual van a generarse espasmos al nivel de los bronquios y los bronquiolos, y va a generar el bloqueo respiratorio en el proceso de la inspiración. Por lo cual va a necesitar para que mejoren el calibre de los bronquios y pueda haber un paso del aire sobre estas estructuras. Otro problema muy frecuente es el enfisema pulmonar, que es una enfermedad que se va a dar en aquellas personas que consumen tabaco, ¿no? Que tienen costumbre de fumar. Por lo general, esta patología impide que la persona pueda exhalar el aire que ingresa a su pulmón, puesto que los pulmones se van a ir perdiendo su elasticidad y se van a ir endureciendo o colocándose rígidos en las estructuras que estén afectadas por el enfisema. Por lo general, los enfisemas pulmonares van a afectar a lo que es el lóbulo superior de los pulmones. La pleuresía es una inflamación que se va a dar en la pleura que recubre al pulmón. Esta enfermedad va a darse porque existe un tumor, una pulmonía, una tuberculosis, permitiendo generar dolor en el proceso respiratorio y una dilatación exacerbada entre lo que es el pulmonar. Bien, hasta aquí es el aparato respiratorio. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Hay dudas, hay preguntas? Bien, entonces van a tener la siguiente actividad. Vamos a armar una actividad. Lo que quiero es que a partir del estudio de lo que son las estructuras pulmonares, con el material que encuentren en su casa, vayan formando todo lo que es el aparato respiratorio. Pueden utilizar, por ejemplo, bombillas para mostrarme lo que son las fosas nasales, pueden utilizar
tubos, vasos plásticos para ir indicándome lo que son las tráqueas, las vías aéreas superiores, ¿no? Tráqueas, laringe. Quiero que formen como un rompecabezas con el material que tengan a la mano y con las características anatómicas que tiene cada estructura. Por ejemplo, los pulmones nos habían dicho que tiene una forma en su tejido de ser, una característica de ser esponjoso y viscoelástico. Entonces, ¿qué es viscoelástico? Es aquel tejido que tiene capacidad de expandirse, ¿cierto? Entonces, tienen hasta las 10:15 para elaborarme su rompecabezas con el material que tengan en su casa. Tienen que ser creativos. Armen todo lo que es el sistema respiratorio y las características anatómicas de cada segmento. Por ejemplo, si la tráquea nos ha dicho que es una formación de anillos cartilaginosos, entonces traten de buscar elementos que hagan referencia a esa descripción anatómica. Ahora, en la parte superior, por ejemplo, a nivel nasal, habíamos visto que está formado anteriormente por una estructura ósea y la punta nasal está formada por cartílago. Este cartílago va a dividir en dos cavidades a lo que es las vías aéreas, ¿no es cierto? Una nasal izquierda y otra nasal derecha. Entonces, vayan siendo creativos, tienen hasta las 10:15 para armar su rompecabezas del sistema respiratorio y eso es parte de su examen práctico. Cada uno de ustedes me va a hacer una explicación de lo que es el sistema respiratorio con su rompecabezas. Y esa de ahí va a salir parte de su nota práctica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dice, va a ser todo desde la parte De la de nariz la hasta los, abajo hasta los pulmones. alveolos pulmonares. Exacto. Ah, ya. ¿Ya? Lo que voy a hacer es subir a la plataforma en este momento las diapositivas para que tengan alguna guía para poder realizar sus rompecabezas. ¿Ya? No se olviden de las características anatómicas y estructurales que tiene cada segmento que forma el aparato respiratorio. Bien, tienen media hora, chicos. 10:15 enciendo la... nuevamente se unen, por favor, al link del Zoom. Nos vemos Ya, en...